Buenas tardes de nuevo. Esta enseñanza, esta disertación, este tema o estudio bíblico, como le queramos llamar, o como le queráis llamar vosotros, cuyo título lleva Perseverar a pesar de todo. ¿Qué entiendo o qué entiendes por perseverar? Caminar y confiar, asegurarme y agarrarme confiadamente en las promesas de Dios. Pues porque estos vídeos se tratan mayormente de la Biblia, del mensaje de la palabra de Dios. He visto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues que perseverar es dicho de una persona. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actividad o en una opinión. Con lo que tratamos aquí es mantenerse fiel y firme, pues en la fe una vez dada a los santos, según nos dejó escrito Judas. Nosotros entonces, ¿en qué debemos perseverar, persistir, seguir, mantener, etcétera? Desearía que tomarais nota, aunque yo no los voy a leer todos los textos de la Biblia, solamente voy a intentar comentar algunos sobre este asunto del perseverar. Comenzando en Mateo 10:22, del mismo libro de Mateo 24:13, Marcos 13:13, sí, sobre esos textos sí voy a hablar. Y también hablamos de la perseverancia de los santos en Hechos 1:14, en el 2:42, el 13:43, el 26:22, en Romanos 2:7, Romanos 6:1. Se está levantando bastante viento aquí, en esta tarde valenciana. Colosenses 4:2 y Santiago 1:25. Quisiera leerles de la Biblia Pesita el capítulo 16 como texto áureo, capítulo 16, versículos 32 y 33, pues que dice así: Juan 16, 32 y 33, que dice así: Porque aquí el tiempo viene y ha llegado en que seréis dispersados, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y dice Jesús: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. Leamos estos textos, pues, que les he reseñado, para que fortalezcamos nuestra fiel perseverancia, repito, en la fe una vez dada a los santos. Vamos a leer de la Biblia la Pesita, porque naturalmente
nuestros argumentos y comentarios bíblicos pues pueden ser buenos y respetables, pero no hay nada que pueda mejorar la Biblia y la indiscutible palabra de Dios. Leamos entonces Mateo 10:22, verso profundo, hermanos, verso profundo, que dice así: y ustedes serán odiados por todos los hombres, por la sociedad humana. ¿A causa de qué? A causa del nombre de Jesús. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este texto de Mateo 10:22 resalta varias cosas importantes para todos los discípulos de Jesús e hijos de Dios engendrados por su Espíritu y su palabra, que serán odiados a causa del nombre de Jesús. Pero si perseveramos hasta el fin, la salvación la tenemos asegurada por la fe una vez dada a los santos, firmes y constantes, perseverantes en la fe de Jesús Cristo. Ese será salvo de este presente siglo malo y de los juicios que van a caer sobre la tierra de parte de Dios. Hagamos un poco de historia de los primeros discípulos, porque contra ellos hubo mucho odio, mucha persecución, apresamientos, cárceles, duros golpes, maltratos, encarcelamientos, repito, maltrato, crímenes y asesinatos crueles contra los primeros cristianos, contra aquellos del camino de Cristo. Los seguidores de Jesucristo, para aquella sociedad y hoy en día igualmente, eran unos proscritos, enemigos de las instituciones religiosas, como hoy también lo somos, y de los gobiernos de facto, pronomos, apartados de la ley de Dios. En aquella época de los romanos y de las instituciones religiosas judaicas de la época de Jesús, que también ellos instigadores fueron de un odio cerval y religioso por parte del Sanedrín, déspota y contrario a toda verdad y justicia de Dios, justicia divina. Hermanos, yo no tengo madera de mártir, y mucho menos masoquista. Yo no sé de vosotros hasta este nivel de perseverancia o de aguante en la fe verdadera. Esa verdadera fe de Cristo que te puede llevar a la muerte súbita, prematura, creada e impulsada por el odio al nombre de Jesús Cristo. Porque como hubo en aquella época, hoy en la actualidad también existen muchos falsos cristos y demasiados cristianos falsos, formalistas, religiosos, porque de estos mismos se levantarán contra nosotros. También nos lo enseñaba el apóstol Pablo, que de entre nosotros se levantarán falsos hermanos contra nosotros, contra los hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo. En el Evangelio de Jesús hay una advertencia de nuestro Señor, que dice así: ay de ustedes, ay de vosotros, cuando los hombres hablen bien de vosotros.
Hay un dicho que dice que cuando la ofrenda es grande, hasta el monje desconfía. Eso lo podemos leer en Lucas 6:23, que dice así exactamente. Ay de ustedes cuando los hombres se expresen bien de ustedes, porque de este modo trataban los padres de ellos a los falsos profetas. Un reto. Vete ahora a cualquier religión, a cualquier reunión cristiana, evangélica, protestante o de la manera que sea. Y públicamente atrévete a discrepar, refutar, disputar, contrariar las enseñanzas de ese pastorado. Te van a señalar como blasfemo y enemigo de la fe y doctrina, que ahí se predica, que ahí se enseña. Te puedo asegurar que te vas a crear un grave problema y va a pasar bien pronto con los hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo. Sí, va a pasar bien pronto lo que le pasó a los primeros discípulos y seguidores del Hijo del Altísimo. Juan 15, 18 y 19, Mateo 13, 13 y Apocalipsis 18, 4. Tomen nota, por favor, sean tan amables, porque es por su propio bien físico, moral y espiritual. Si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido a mí antes que a ustedes, dice el Señor. Porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, os amaría, os acogería, os recibiría con los brazos abiertos. Pero no somos del mundo, sino que el Señor nos eligió de entre el mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Amigo, hermano, si estás buscando la aprobación, la lisonja, el reconocimiento mundano y de la religión y de las instituciones burócratas, fariseas de fachada sepulcral, tienes un grave problema con Dios. Pero ya tienes tu propia recompensa. Sigue con los tuyos, que aunque hablen de Dios, con sus labios alaban, pero el corazón está lejos del bendito sea su nombre, como nos decía el profeta Isaías. Su corazón está lejos de Dios, pero con la boca lo alaban. Las instituciones religiosas de este siglo serán, les puedo asegurar, hermanos, las primeras en formular un edicto inquisitorio contra los verdaderos hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo. Les he dicho esto para que no tengan tropiezo. Juan 16, 1, 3. Porque los expulsarán de sus sinagogas, sus iglesias, sus capillas, y llegará inclusive el momento en el que cualquiera que los persiga, los aprese, los mate, creerán que presentan una ofrenda a Dios, creerán que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y saben ustedes por qué harán esto? Pues porque no conocen a Dios el Padre y tampoco conocen al verdadero Cristo del Evangelio, el Cristo de Dios, el de la Biblia. Cualquier otro Cristo. Creen. Planteo una pregunta. ¿Habrá algún pastor o predicador
de este grande espectro de la cristiandad tradicional y del estado de facto, que aplique a sí mismo y a sus congregantes y explique claramente estos textos, o si se atreven a darse por aludidos, o estos mismos serán los primeros en arremeter contra los hijos de Dios y discípulos de Cristo. Piensen en la pregunta. Recapitulemos sobre el texto de Mateo 10:22. Seremos odiados a causa del nombre de Jesús, pero aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Os recuerdo, cuidado con las adulaciones y el querer sentaros en las primeras butacas del teatro de la religión institucional. Acordaros del hecho de la mamá de los hijos Boarne, en el Evangelio de Juan. Porque el sentaros a la izquierda y a la derecha de Jesús solo le corresponde al Padre y Dios concederlo. Nosotros seamos fieles al mandamiento y el lugar que nos pueda corresponder nos lo dará el Padre en el nombre de Jesús. No busquemos las adulaciones de este mundo, porque ¿cómo escaparemos del juicio de Dios si descuidamos una salvación tan grande como esta? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque, hermanos, hasta la sangre, como nuestro Señor Jesucristo, no hemos resistido combatiendo contra el pecado. Confiad, dice nuestro Señor, yo he vencido al mundo. Por otra parte, que nadie piense de mí que soy un regalador de oídos. Yo no sirvo para adular a nadie y tampoco pierdo o voy a perder el tiempo con los torpes de oído, a voluntad propia de ellos, ni caliento bancas en las reuniones religiosas, ni tampoco sirvo para dar paños calientes, refiriéndome con esto a aquellos individuos irreverentes y soberbios religiosos. Porque cada uno es responsable de su propio crecimiento, desarrollo moral y espiritual, conforme al propósito y la voluntad de Dios. Eso sí, hermanos, amigos, debemos en humildad apoyarnos mutuamente en amor unos a otros. Sobre todo, arropar con muchísimo más cariño a los más débiles en la fe, a los bebecitos en la fe una vez dada a los santos, para que ellos igualmente se fortalezcan poderosamente en el poder de la palabra y en el Santo Espíritu de Dios. Con esto de perseverar a pesar de todo, estoy controlando el tiempo. Vamos a tratar de entender y de comprender que no somos ni pertenecemos a ninguna institución religiosa, aunque se llame y lleve cualquier nombre cristiano. Somos los hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. La Iglesia de Dios es un cuerpo espiritual, universal, donde mora el Dios Altísimo por medio de su Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. No somos ninguna denominación. Somos la Iglesia de Dios, un cuerpo espiritual formado por muchos miembros.
Por eso el mundo nos odia por causa del nombre de Jesús Cristo, la cabeza del ángulo, la piedra angular de la verdadera iglesia de Dios. Y Dios el Padre, como el dueño de su iglesia, Cristo es la cabeza y pastor de la misma. Y todos nosotros, como miembros espirituales, unidos a esta cabeza, a la cabeza principal, ¿sí?, de Cristo. Y Dios, la cabeza principal de todo el cuerpo espiritual, porque Él, Padre, es el dueño de la iglesia, su iglesia comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús Cristo. Por eso Pedro nos dice en la primera epístola 2, 9 y 10: pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes, no pastores, porque todos somos sacerdotes del Altísimo, en espíritu y en verdad, para el reino de Dios, como un pueblo santo, una congregación redimida, para que se anuncien las glorias de aquel, el Padre, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Correcto? Porque nosotros, los que en otro tiempo, pues no éramos considerados pueblo, pero ahora que somos pueblo de Dios. En aquel tiempo estábamos ajenos a los pactos y a las promesas de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, como si no hubiera misericordia para nosotros. Pero ahora ha sido derramada sobre nosotros, los gentiles, las demás naciones. La misericordia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Con respecto a estos textos, pues tengo una serie de textos que no los voy a decir, pero ustedes mismos deben de seguir, perseverar en el conocimiento y en el amor de Dios para permanecer firmes en la fe. Vivimos tiempos peligrosos. Nos lo dice Mateo 24, 12 al 14, por eso debemos de perseverar. Y el 12 nos dice: y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Amigos, hermanos, desde que irrumpió en el escenario mundial esta era de la tecnología, los adelantos y progresos del hombre no tienen parangón. Pero la paradoja es que el aumento de los mecanismos tecnológicos, aparatos electrónicos, la comodidad, muchas cosas más, el internet y muchísimos otros elementos de vanguardia han acelerado el proceso para que la humanidad doliente se haya y consecuentemente termine por convertirse en seres robotizados, idiotizados, sin afecto natural, infrahumanos. Las estadísticas no fallan. Están ahí con ese gran espectro de información que nos advierten de que somos y nos estamos convirtiendo en seres desnaturalizados. La tribulación y el lamento de Jacob está a las puertas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad,
y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo, el remanente, serán librados todos aquellos que se hallen inscritos en el libro de Dios. La ciencia se aumentará, las investigaciones aumentarán. Estamos siendo robotizados, infrahumanizados. Pero en cuanto a ti, le dijo el Eterno a Daniel, sella estas palabras y guarda silencio y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para acá, muchos investigarán y la ciencia avanzará. Tomen nota de Apocalipsis 5.1 y Apocalipsis 10.4. Voy a ir un poco ligero porque creo que me estoy quedando sin tiempo. Porque cuando los poderes de facto digan paz y seguridad, vendrá de pronto y sin aviso destrucción repentina. Ojo al dato, señores. Porque las parábolas del Señor Jesús están llenas de estas advertencias. Volvamos de nuevo el rostro al Señor y escapemos de la ira venidera de Dios. La ira venidera de Dios será contra los impenitentes, contra los soberbios e irreverentes, contra las leyes de Dios. Poronomos, hombres sin ley, sin la ley de Dios. Porque, hermanos, vivimos en la última hora del reloj de Dios, hermanos. El calendario ya está en la última hoja del mes. Que los predicadores y pastores asalariados sigan con sus chistes, con sus gracias, con sus bromas, con sus charlas religiosas de este gran teatro de la vida religiosa y de la farándula religiosa. No les voy a leer todo el texto de Ezequiel 33, 30 al 33 y deseo que ustedes tomen nota. Ezequiel 33, 30, 33, pues para ir abreviando. Pero aquí apreciamos una espada de doble filo, en el versículo 32 de Ezequiel 33, 30 al 33, dice que el profeta de Dios era considerado por los impenitentes como una canción, como una voz agradable, pues como una dulce arpa, una dulce melodía, que oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Ya estamos acabando, hermanos, amigos. Y el 33 dice, pero cuando tus palabras tengan cumplimiento, y lo van a tener, entonces esos sabrán que eres profeta entre ellos. Mateo 7, 21 al 23. Este texto de Mateo 7, 21 al 23 habla de tal forma, quiero que lo vayan y lo busquen ustedes. Mateo 7, 21 al 23. Que los predicadores y pastores asalariados usan como una fuente de ganancia será motivo de repudio y anatema de parte del Señor. Yo debo de tener mucho cuidado sobre cómo estoy edificando, porque obras son amores y no buenas razones. Porque no obstante, los miembros de tu pueblo declaran, el camino del eterno Yahweh no es bueno. Y dice el Señor, son sus propios caminos los que no son buenos. Ezequiel 33, 17. Repito, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Perseveremos. Por eso mismo venimos diciendo y advirtiendo que debemos perseverar en la fe una vez dada a los santos, porque para perseverar en algo o en alguien
tenemos primero que tener la seguridad, la certeza de que lo que perseguimos y creemos ciertamente es la verdad de Dios, porque muchos falsos cristos y muchos falsos profetas hoy por hoy pululan por el actual sistema de la mentira y del engaño religioso de este mundo y de Satanás. Sigamos recordando y pongamos mucha atención, estimados hermanos en Cristo, porque ustedes serán odiados por todos los hombres por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Marcos 13:13. Cuidado con los aduladores, con esos encantadores de serpiente, porque ¿acaso irán dos juntos sin que haya puesto de acuerdo en algún propósito esas dos personas? Amós 3:3. Porque Pablo nos dejó dicho: las malas palabras corrompen las buenas acciones. O sea, que las malas compañías corrompen el que puedas perseverar en proseguir al blanco, al supremo llamamiento de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludos fraternos para todos. Amén.